Cuando mi esposa quedó suplicando entre gritos bajo la mirada fría de su amante, así destruí, sin posibilidad de marcha atrás, cada mentira que sostuvo nuestra vida durante meses. Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría de una forma tan abrupta. 15 años juntos reducidos a un sobre, 2 firmas y un grito desesperado de mi esposa, Camila, suplicando que todo tenía arreglo frente al hombre con el que me llevaba engañando quién sabe cuánto tiempo. Decía que yo estaba malinterpretando las cosas, que nada era lo que parecía, pero uno sabe cuándo está siendo traicionado. Y ese momento lo dejó claro. La mañana había empezado como cualquier lunes, una montaña de publicidad inútil, renovaciones de suscripciones que nadie pidió y volantes de supermercados que iban directo a la basura. Entre todo eso, un sobre distinto llamó mi atención. Tenía un logotipo en la esquina superior y venía dirigido a Camila. Pensé que sería otra promoción sin importancia. Lo abrí mientras tomaba café, esperando leer algo sobre descuentos o un nuevo modelo del año. En cambio, en la parte superior decía, en letras enormes y rojas, Important Safety Recall Notice. Leí los detalles con más atención. El Honda Accord 2023 que la empresa le había asignado por su cargo de directora de ventas tenía un recall urgente en el sistema del airbag del pasajero. La carta pedía llevarlo cuanto antes al concesionario e incluía un número gratuito para programar la cita. Miré el reloj, 7:15 de la mañana. Camila ya se había ido para un desayuno temprano con un cliente, algo que últimamente se había vuelto rutina. Con mi experiencia como gerente de operaciones conozco lo exigentes que son los horarios comerciales, pero su calendario llevaba meses escalando a un ritmo casi frenético. Tomé mi móvil y llamé al número del concesionario. Pasé por la típica línea automática hasta que respondió un asesor con voz cordial. Ontice, le habla Miguel Paredes. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué que estaba llamando por un aviso de recall y le dicté el número de chasis que aparecía en la carta. Permítame verificarlo, señor, respondió. ¿Tiene el vehículo con usted? ¿Y su nombre? Daniel Rivas. El carro está a nombre de mi esposa, Camila Rivas. Escuché el sonido de teclas durante varios segundos. Luego vino un silencio extraño, apenas perceptible, pero lo suficientemente largo como para tensarme. Señor Rivas, aparece aquí que el recall ya fue realizado. Me quedé helado. ¿Cuándo? Mi esposa no me dijo nada al respecto. Otro silencio, esta vez más incómodo. Déjeme revisar, aquí está, 18 de noviembre, hace unas 3 semanas. Estuve por agradecer y colgar, pero la vacilación en su voz me detuvo. ¿Ocurrió algún problema con el servicio? No, señor. El trabajo se completó sin inconvenientes. Miguel dejó la frase en el aire. Pero yo fui quien atendió esa visita, y bueno, recuerdo esa cita porque su esposa vino acompañada de su esposo ese día. O al menos, eso creí. El café casi se me cayó de las manos. ¿Cómo dice? El acompañante quedó registrado como contacto alternativo para futuras notificaciones. Yo asumí que era su esposo. Se detuvo, evidentemente incómodo. Disculpe, no quisiera decir algo inapropiado. El corazón me golpeaba con fuerza. Ese instinto que aparece antes que cualquier pensamiento racional. ¿Cuál es el nombre que figura ahí? Un momento, estoy abriendo la orden completa. Más tecleo. Aquí está. Roberto Salinas. Él figura como contacto alternativo para autorizaciones y notificaciones. Dejé la taza en la mesa porque sentía que se me iba a resbalar de las manos. ¿Hay algo más que deba saber sobre esa cita? Miguel dudó. Señor Rivas, creo que es mejor que venga y lo vea usted mismo. No quiero decir nada que genere una confusión. Solo, venga. Lo atenderé personalmente. Llego en 20 minutos. Tomé las llaves, la cartera y salí con 1000 pensamientos atropellándose en mi cabeza. Camila jamás mencionó haber ido al concesionario ese día. 18 de noviembre. Abrí mi calendario mientras caminaba hacia el coche. Justo ese día yo había viajado a la planta regional, a 3 horas de distancia, para una reunión operativa que duraba todo el día. Salí de casa a las 6 de la mañana y regresé casi a las 9 de la noche. El concesionario estaba a solo 15 minutos de nuestro hogar. Al llegar, vi a Miguel Paredes, un hombre de unos 30 y tantos con el uniforme estándar del servicio técnico. Ya tenía varios documentos impresos y una expresión que dejaba claro que sabía que estaba pisando terreno sensible. Señor Rivas, dijo con cautela, quiero aclararle que no busco causar problemas. Pero cuando usted llamó y revisé el historial, pensé que era mejor mostrarle esto personalmente. Me deslizó los papeles. A primera vista, la orden de servicio parecía normal, datos del vehículo, fecha y hora, 18/11, 2:30, el recall sin costo y una factura de $247 por cambio de aceite y rotación de neumáticos que Camila supuestamente solicitó. Luego vi la firma. Su letra. Su nombre completo. Y debajo,
una sección que siempre había pasado por alto. Contacto alternativo autorizado para notificaciones y retiro del vehículo. Nombre, Roberto Salinas. Teléfono, listado. Correo electrónico, listado. Relación con el cliente, vacío. Me quedé mirando ese espacio en blanco como si gritara la verdad en mi cara. Ese día no estaba conmigo. Ese día no estaba trabajando. Ese día no estaba sola. Y ahora tenía la primera prueba real de que toda esa rutina de desayunos con clientes, reuniones, viajes de último minuto y llamadas que no podía contestar quizás nunca fueron lo que ella decía. La casilla marcada decía cónyuge, pareja. Y justo debajo del nombre de Camila aparecía su firma, firme y segura. Me quedé observándola unos segundos, tratando de entender por qué estaba allí. Él pagó los servicios adicionales, murmuró Miguel Paredes, señalando la sección de facturación. Tarjeta registrada. Roberto Salinas, terminación 4829. Sentí que las manos me temblaban. Tuve que dejar los documentos sobre la mesa para no arrugarlos del puro impacto. Hay algo más, añadió Miguel, visiblemente incómodo. Parte del procedimiento habitual cuando se autoriza a un tercero a retirar el vehículo, tomamos una copia de su licencia de conducir para el archivo. Desplegó otra hoja, la fotocopia de una licencia. Roberto Salinas, 44 años. Dirección en un barrio a solo 15 minutos de mi casa. En la foto se veía a un hombre de cabello oscuro con canas en las sienes, mandíbula marcada y una sonrisa demasiado confiada. ¿Puedo quedarme con todo esto?, pregunté. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, fría y automática. Ya preparé las copias separadas para usted, respondió Miguel, entregándome un maletín. Señor Rivas, lamento mucho esto. Si lo hubiera sabido. No hiciste nada malo, respondí, intentando mantener una calma forzada. Es el procedimiento estándar, ¿no? Registros de servicio, contactos alternativos, verificación de identidad. Sí, señor. Exactamente. Asentí y me puse de pie con el maletín apretado contra el pecho. Gracias por tu tiempo, Miguel. Minutos después estaba dentro de mi coche, inmóvil en el estacionamiento del concesionario. Permanecí allí cerca de 10 minutos, mirando los papeles sin realmente verlos. Mi formación en gestión de operaciones se activó por puro instinto, ese lado analítico que me había servido para rastrear fallas, documentar anomalías y conectar patrones en la línea de producción. Respiré hondo, saqué el móvil y abrí LinkedIn. Encontrar a Roberto Salinas no fue difícil. La fotografía de perfil coincidía con la licencia, la misma sonrisa segura, aunque allí vestía traje y corbata. Account Manager en Strategic Solution Software Corporation, la misma empresa donde trabajaba Camila. Su historial mostraba que había llegado hacía 8 meses, transferido desde la oficina de Denver. Antes de eso, había pasado por varios cargos similares en otras compañías del sector. Experto en gestión de cuentas clave. Construcción de relaciones estratégicas. Desarrollo de territorios comerciales. Las recomendaciones eran casi un himno en su honor. Roberto aporta energía e innovación a cada interacción con clientes. Un líder nato que inspira a su equipo. Uno de los profesionales más dedicados con los que he trabajado. Entré a su lista de contactos. Ahí estaba Camila, entre sus 847 conexiones. Pasé a Facebook. Su perfil estaba casi blindado, pero la foto pública coincidía con la de LinkedIn. Bajo ella había una frase, un nuevo capítulo. Nuevas oportunidades. Abrazando el cambio. Estado civil, soltero. Me desplacé por publicaciones antiguas. Hace 6 meses, a veces, las decisiones más difíciles son las que abren mejores caminos. Hace 5 meses, empezar de nuevo no es rendirse, es darse una oportunidad. Hace 4 meses, emocionado por nuevas direcciones, tanto en el trabajo como en la vida. Entonces abrí la base pública de registros del condado. Las sentencias de divorcio eran documentos accesibles. Tardé unos 15 minutos en dar con lo que ya me temía. Salinas, Roberto V.S. Salinas, Alondra. Presentado hace 6 meses. Finalizado hace 4. Sin hijos. Divorcio de mutuo acuerdo con reparto de bienes. De pronto todo se acomodó en mi cabeza, como un diagrama de planificación operativa. 8 meses atrás, Roberto llega a la sede local. 7 meses atrás, comienzan los cambios de comportamiento de Camila. 6 meses atrás, él solicita su divorcio. 4 meses atrás, se lo conceden. 3 semanas atrás, Camila lleva a Roberto al concesionario, lo registra como contacto alternativo, y él paga el servicio del coche con su tarjeta, mientras yo estaba fuera por trabajo. Volví a casa manejando casi en automático, como si estuviera evaluando un informe de desviaciones operativas. Pero debajo de esa frialdad profesional, algo mucho más oscuro comenzaba a crecer. Entré directo a mi oficina y encendí el portátil.
El gestor de operaciones dentro de mí tomó control total. Ya no era un momento emocional, era una auditoría. Lo primero fue acceder al directorio interno de la empresa de Camila. Aún tenía sus credenciales guardadas en mi sistema porque meses atrás le ayudé a configurar su equipo portátil. Ella nunca se preocupó por cambiar la contraseña. Ahí estaba. Camila y Roberto reportaban al mismo director regional de ventas, pertenecían al mismo departamento y compartían la misma estructura operativa. Luego abrí su calendario, al cual también tenía acceso porque años atrás lo sincronizamos para coordinar horarios familiares. Ella jamás revocó ese permiso. Retrocedí 6 meses. El patrón apareció de inmediato. Antes de la llegada de Roberto, Camila hacía quizá un viaje de trabajo nocturno al mes. Después de que él entró en la empresa, esa cifra se duplicó, luego se triplicó. En los últimos 2 meses había viajado 1 o 2 veces por semana. Pero lo peor no fue la frecuencia. Lo peor vino justo después, cuando profundicé un poco más. Crucé la información del calendario de viajes de Camila con el de Roberto Salinas, porque ambos aparecían vinculados a los mismos eventos dentro del sistema corporativo. Allí estaba todo, ante mis ojos. Una reunión con un cliente en Chicago a la que asistieron los dos. La conferencia de ventas en Atlanta, con ambos registrados. Una sesión regional de planificación en Minneapolis, nuevamente con sus nombres en la lista de participantes. Después abrí el extracto de la tarjeta de crédito conjunta, la que usábamos para los gastos del hogar. Los movimientos hablaban por sí solos, restaurantes que jamás había escuchado nombrar, lugares sofisticados del centro donde supuestamente Camila cenaba por asuntos de trabajo, cargos en bares de hoteles que no conocía, compras de vino de valor considerable. Camila siempre había sido extremadamente cuidadosa con los gastos que reportaba a la empresa, casi conservadora. Sin embargo, esos consumos contaban otra historia, caros, frecuentes y completamente fuera de su conducta habitual. Revisé entonces nuestra cuenta bancaria compartida. Camila seguía depositando su salario con normalidad. Pero sus egresos habían aumentado significativamente. Compras en tiendas de ropa de alta gama, visitas periódicas a un salón costoso en el centro, uno del que jamás me había hablado, una compra de joyería por 380, una suscripción nueva en un gimnasio premium. Me recliné en la silla sintiendo como un malestar físico se me instalaba en el estómago. La oficina se volvió de repente pequeña, sofocante, como si las paredes se cerraran sobre mí. Me levanté, fui a la cocina y llené un vaso con agua que ni siquiera llegué a beber. Mi reflejo en la ventana encima del fregadero me observaba con dureza. 42 años, canas marcándose en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos que las que tenía hace un año. Pensé en los últimos 6 meses con Camila, esta vez de verdad, sin excusas. Las noches largas en la oficina, siempre por un gran plazo que cumplir. Cariño, no me esperes despierto. Las reuniones de fin de semana que parecían multiplicarse. Ya sabes cómo es ventas, tenemos que estar disponibles cuando el cliente lo necesita. El cambio con su teléfono quizá fue la señal más evidente que decidí ignorar. Un año atrás, Camila dejaba el móvil en la encimera cuando se duchaba o cuando trabajaba en el jardín. Ahora lo llevaba encima a todas partes. Nuevo código, es por seguridad. Incluso cargaba el aparato en el baño por las noches, en lugar de dejarlo en la mesa de noche como siempre había hecho. La distancia emocional también era imposible de negar. Antes hablábamos de nuestros días, compartíamos frustraciones y logros. En algún momento, sin que yo lo notara a tiempo, eso se había apagado. Sus respuestas se volvieron breves, distraídas. Y nuestra intimidad, antes, 1 o 2 veces por semana era normal. Luego pasó a ser 1 vez cada 2 semanas. Después 1 vez al mes. Estoy agotada por el trabajo. Este cliente me tiene a tope. Hoy no, necesito dormir. Mañana debo levantarme muy temprano. Yo había aceptado todo, había creído todo, convenciéndome de que las carreras tenían etapas demandantes, de que 15 años de matrimonio se enfriaban con el tiempo, de que el estrés afectaba a cada persona de forma distinta. Qué ingenuo fui. Volví al ordenador. Si iba a enfrentar esto, tenía que hacerlo de manera meticulosa. Documentación, evidencias, hechos imposibles de refutar. Creé una nueva carpeta en el disco duro, le puse un nombre inocente, Reportes Manufactura Q4, y empecé a organizarlo todo. Escaneé los documentos del servicio del concesionario, página por página, la orden con ambas firmas, la fotocopia del permiso de conducir de Roberto, el recibo del pago con su tarjeta, incluso la tarjeta de presentación de Miguel Paredes, el asesor. Hice capturas del perfil de Roberto en LinkedIn, sus publicaciones en Facebook, los registros de su divorcio. Organicé el historial de viajes de Camila, cruzando fechas con los desplazamientos de Roberto siempre que coincidían. Imprimí los extractos de la tarjeta con los gastos sospechosos resaltados. Luego armé una línea de tiempo, ubicando cada pieza en orden cronológico.
Mes 1. Roberto entra a la empresa. Primeros eventos compartidos con Camila. Mes 2. Aumentan los viajes de Camila. Primeras cenas en restaurantes caros. Mes 3. Roberto inicia su proceso de divorcio. Camila comienza a frecuentar el salón de belleza de lujo. Mes 4. El divorcio de Roberto se finaliza. Los viajes de Camila se duplican. Mes 5. Múltiples desplazamientos juntos. Incremento palpable de la distancia emocional en casa. Mes 6. El patrón queda completamente establecido. Camila casi no pasa los fines de semana en casa. Mes 7. Mes actual. Visita al concesionario. Roberto figura como contacto alternativo. Ya casi eran las 6 de la tarde. Camila llegaría pronto. Guardé todo y subí una copia a una cuenta de almacenamiento en la nube que había creado aparte. Cerré el portátil. Aún no estaba preparado para enfrentarla, necesitaba tener clara mi estrategia. En manufactura teníamos un dicho: analiza la causa raíz antes de tomar una acción correctiva. Camila llegó a las 6:30, con el bolso del portátil al hombro y expresión cansada. Siempre había sido una mujer atractiva, cabello castaño rojizo que brillaba con la luz, ojos verdes intensos, una sonrisa capaz de iluminar cualquier espacio. Pero esa noche lucía especialmente impecable, algo que entendí que se había vuelto costumbre en los últimos meses: maquillaje profesional, peinado perfecto, un traje de trabajo que seguramente costaba más de lo que quería imaginar. «Hola», dijo, dejando su bolso cerca de la puerta. «Perdón por la demora». La llamada con el cliente se extendió más de lo previsto. Yo estaba a punto de empezar a preparar la cena. «Ah, ya comí una ensalada en la oficina», añadió mientras comenzaba a subir las escaleras. Necesitaba subir un momento al portátil para revisar unas propuestas que tendría que evaluar al día siguiente. Dijo: «Solo será un momento». Sin embargo, antes de desaparecer escaleras arriba, se detuvo en el último peldaño y me observó con una expresión fugaz que jamás había visto tan clara: culpa, ansiedad, una chispa nerviosa en los ojos que apenas duró una fracción de segundo. Pero de inmediato recuperó esa sonrisa amable que me enamoró hace 15 años. «¿Estás bien? Pareces agotado», preguntó con naturalidad. «Un día complicado en la fábrica», respondí. «Variaciones en la producción del edificio C. Intenta no quedarte trabajando hasta tarde», dijo antes de subir. La escuché entrar en nuestra habitación. Su oficina estaba justo al lado, y sabía que permanecería allí durante horas, supuestamente revisando documentos de trabajo. Pero yo no podía evitar preguntarme si realmente estaría enviando mensajes a Roberto Salinas, o incluso haciendo una videollamada con él después de asegurarse de que yo estuviera suficientemente ocupado abajo. Saqué mi teléfono y revisé de nuevo las fotos que había tomado en el concesionario esa tarde. Ahí estaba la copia de la licencia de conducir de Roberto, su sonrisa segura plasmada en la fotocopia. Pensé para mis adentros: cometiste un error. Los dos lo hicieron. Habían ido juntos a un establecimiento público. Habían firmado documentos oficiales. Habían dejado un rastro verificable, un conjunto de registros que podían ser cruzados, cotejados y utilizados en cualquier proceso legal. Le dieron a esa relación una forma legítima, tangible. Lo habían dejado por escrito. Ahora ya no se trataba de simples sospechas o intuiciones. Tenía pruebas objetivas, firmas, registros de pago, copias de documentos gubernamentales, reportes con fechas, horas, direcciones y un conjunto de posibles testigos. En la fábrica eso lo llamábamos evidencia objetiva de calidad, lo que no puede refutarse apelando a interpretaciones o puntos de vista. A la mañana siguiente, martes, desperté antes que Camila. Ella seguía dormida cuando me duché, me vestí, preparé café, organicé mi almuerzo y salí rumbo a la planta a las 6:30. En cuanto llegué a mi escritorio, antes de que comenzara la reunión operativa, retomé la investigación. Ingresé nuevamente al directorio interno de la empresa. Camila aún no había cambiado las contraseñas, y pude acceder al organigrama. Ahí confirmé que Roberto respondía a la misma dirección regional de ventas que Camila, bajo la supervisión de Joel, el director de la zona. Pero lo que no había visto con atención el día anterior era que ambos asistían constantemente a las mismas reuniones de equipo, gestionaban cuentas de los mismos clientes y compartían territorios comerciales. Eso no era normal. En esa división nunca se superponían territorios para evitar competencia interna. Sin embargo, sus agendas mostraban presentaciones conjuntas, viajes coordinados y visitas a clientes en dúo. Alguien en la dirección había diseñado deliberadamente esa colaboración tan estrecha. Me pregunté si esa persona habría notado lo que estaba ocurriendo entre ellos, o si incluso lo habría alentado, creyendo que unir a dos de los mejores vendedores beneficiaría los resultados de la región. Luego entré al sistema interno de reportes de gastos. Camila me había dado acceso años atrás cuando necesitó ayuda para conciliar recibos de impuestos, y jamás había revocado ese permiso.
Los reportes hablaban por sí solos. Cenas de trabajo que terminaban tarde, mejoras de habitaciones de hotel de estándar a premium, alquileres de autos cuando la política corporativa indicaba usar taxis o apps. Las solicitudes de Camila siempre venían acompañadas de los comprobantes correctos y los nombres de los clientes, pero la tendencia era evidente. Y cuando revisé los reportes de Roberto, a los cuales también tenía acceso porque pasaban por la misma cadena de aprobación, encontré patrones idénticos, mismos restaurantes, mismas fechas, mismos clientes como justificación. Básicamente, estaban cargándole a la empresa el costo de su relación. Guardé capturas de pantalla, imprimí reportes, marqué coincidencias. Todo fue a parar a mi archivo cada vez más extenso de evidencias. Esa noche Camila llegó a las 7:30, incluso más tarde que el día anterior. ¿Otra reunión con clientes? Pregunté manteniendo la voz lo más neutral posible. Sí, respondió. Y después Joel quiso revisar la planificación del primer trimestre. Lo siento, debí avisarte. No pasa nada. Preparé pasta. Hay bastante si quieres cenar. Estoy bien, comí en la oficina, mintió con una naturalidad fría. Dejó su bolso en el suelo, sacó el móvil, vio la pantalla y una sonrisa diminuta apareció antes de desaparecer cuando notó que la observaba. Voy a darme una ducha rápida y luego trabajar un poco, dijo. ¿Está bien? Subió. Escuché el agua correr, su secuencia habitual de pasos, cajones, puertas. 1 hora después bajó por agua. Llevaba ropa cómoda, el cabello aún húmedo. ¿Sigues despierto?, preguntó. Yo estaba en el sofá viendo un documental sobre innovaciones en manufactura. Sí, no podía dormir. Este segmento es interesante, están explicando métodos de producción en serie. Ella asintió de forma automática, claramente con la mente arriba otra vez. No te quedes hasta tarde. Ya trabajas demasiado. Eso lo dice la persona que ha estado trabajando hasta la medianoche toda la semana, respondí. Por un instante la expresión en su rostro mostró incomodidad, incluso culpa, pero se apresuró a cubrirlo con una sonrisa ligera. Las ventas no duermen, dijo antes de subir nuevamente. Cuando ya no escuché sus pasos, tomé mi teléfono y revisé mis archivos. Tenía suficiente material, más del necesario, pero quería un registro tan contundente que no dejara espacio para excusas. El miércoles, decidí tomarme un almuerzo más largo. Crucé la ciudad en coche hasta la dirección que figuraba en la licencia de Roberto. Era un condominio reciente, de tamaño medio, el tipo de lugar donde suelen mudarse hombres recién divorciados. Edificios de 3 pisos rodeando un patio central, estacionamiento subterráneo y un estilo genérico, pero bien presentado. No tenía claro qué esperaba encontrar. Quizá alguna confirmación. Tal vez una prueba definitiva de que Roberto existía, de que todo aquello no era una confusión exagerada por mi propia mente, ni una conspiración nacida de la paranoia. Solo necesitaba comprobar que no estaba perdiendo la razón. El coche de Roberto estaba exactamente donde aparecía en los registros, la plaza 247 del estacionamiento del edificio, un sedán plateado de esos que parecen diseñados para proyectar éxito profesional en ventas. La matrícula coincidía sin margen de error con la que había visto en la base de datos pública donde consulté los registros del vehículo. Me quedé dentro de mi auto, en la zona destinada a visitantes, preguntándome qué demonios estaba haciendo. ¿Realmente me encontraba siguiendo al amante de mi esposa hasta su departamento como si fuera un detective improvisado? Pero entonces recordé las firmas del concesionario, los pagos con tarjeta, la fotocopia del permiso de conducir, los documentos oficiales. No, aquello no era una investigación amateur, era la verificación de un conjunto de pruebas perfectamente documentadas. Volví a la fábrica antes de que iniciara la reunión de revisión de producción de la tarde. Intenté concentrarme, pero mi mente seguía atrapada en cada detalle descubierto. Más tarde, a las 8:30 de la tarde, Camila llegó a casa. Dios, Camila, vas a terminar agotándote así. Le dije apenas cruzó la puerta. Lo sé, respondió soltando un suspiro cansado. Es la presión típica del cierre de trimestre. En cuanto firmemos estos contratos todo se calmará. Y lo cierto es que parecía sinceramente exhausta. Bajo el maquillaje profesional se le notaban claramente las ojeras. ¿Y tu día?, preguntó mientras dejaba su bolso en el perchero. Lo habitual en manufactura. Tuvimos un problema de calidad con un proveedor y tuve que escalarlo. Lo resolverás, siempre lo haces, respondió, dedicándome una sonrisa que me golpeó de lleno. Por un segundo breve, casi imperceptible, vi a la mujer con la que me casé hace 15 años, la que me llevaba café cuando yo me quedaba trabajando hasta tarde, la que organizaba escapadas improvisadas los fines de semana cuando el estrés me sobrepasaba. Intenté aferrarme a esa imagen, pero se desvaneció tan rápido como llegó. ¿Dónde había quedado esa versión de ella?
¿En qué momento fue reemplazada por esta persona que sonreía mirando su teléfono cuando creía que no la veía? Voy a darme una ducha rápida y después me iré directo a la cama, anunció. Claro, en un rato subo, respondí. Escuché el agua correr, luego sus pasos en la habitación y finalmente el crujir del colchón cuando se acostó. Yo, en cambio, me quedé un rato más en la planta baja, dándole tiempo para quedarse completamente dormida. Cuando por fin subí, ya estaba profundamente dormida, y su móvil descansaba en el lavamanos del baño, no en la mesa de noche como siempre. Incluso dormida lo mantenía lejos de mi alcance. El jueves por la mañana tomé la decisión, ya era momento. Tenía más que suficiente evidencia, un archivo capaz de sustentar cualquier proceso de divorcio sin dejar margen a negociación ni dudas. Llamé al abogado que solía asesorarme en asuntos de la fábrica, Ricardo Cáceres. Lo contraté años atrás para revisar un contrato de arrendamiento y sabía que era un profesional meticuloso. Daniel, ¿cuánto tiempo?, dijo en cuanto su secretaria transfirió la llamada. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito un abogado de divorcios. O, si no tomas ese tipo de casos, que me recomiendes a alguien. Hubo una breve pausa. Si los tomo. Aproximadamente un 30% de mis casos son divorcios. Lamento que estés pasando por esto. ¿Quieres que vaya a tu oficina? Necesito mostrarte documentación. Puedo estar allí cuando dispongas. Tengo un espacio a las 3. Perfecto. Ahí estaré. Pedí la tarde libre, algo que casi nunca hacía. Mi asistente incluso abrió los ojos con sorpresa cuando le dije que tenía un asunto personal impostergable. La oficina de Ricardo estaba en el centro, en uno de esos edificios antiguos restaurados que suelen ocupar los bufetes prestigiosos. La sala de reuniones tenía una mesa imponente y grandes ventanales con vista a la ciudad. Coloqué sobre la mesa toda la carpeta, cada página, cada impresión, cada captura de pantalla, cada cronología detallada. Ricardo revisó todo con paciencia quirúrgica, anotando de vez en cuando en su blog. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró con algo parecido a respeto. Esto está extraordinariamente bien documentado, afirmó. La mayoría llega aquí con sospechas vagas y un puñado de mensajes mal fotografiados. Lo tuyo es un expediente completo con pruebas objetivas. Soy gerente de operaciones. Documentar procesos y calidad es mi trabajo, respondí casi sin pensarlo. Él soltó una ligera sonrisa. ¿Se nota? Los registros del concesionario son especialmente contundentes. No hay rumores aquí, ni interpretaciones subjetivas. Es tu esposa firmando papeles oficiales donde nombra a otro hombre como contacto alternativo y le permite pagar servicios del coche. ¿Esto puede usarse en el proceso? Sin duda. En Illinois el divorcio es sin culpa, así que no necesitamos probar infidelidad para que sea válido. Sin embargo, este tipo de evidencia es crucial para la división de bienes y cualquier disputa sobre los términos del acuerdo. Pasó las hojas de nuevo con detenimiento. Además, la información de los reportes de gastos donde se muestran violaciones a la política de su empresa es muy relevante. No solo para el divorcio, puede acarrear consecuencias profesionales importantes para ambos. ¿Qué me aconsejas hacer ahora? Primero, presentar la solicitud de divorcio. Yo prepararé la petición y adjuntaré toda la documentación de respaldo. Solicitaremos una división de bienes favorable basada en la infidelidad comprobada de tu esposa y en la evidencia financiera. ¿Y lo segundo? Debes asegurar todos los bienes y cuentas financieras compartidas. También las tarjetas conjuntas. Desde ese punto, acordamos lo que se convirtió en la tercera regla fundamental del proceso. A partir de ahora, cada palabra quedaba registrada, cada gesto quedaba documentado y cada señal debía quedar guardada como parte del expediente. No era exceso de precaución, era supervivencia emocional y estrategia legal. Le pregunté cuánto tardaba, en promedio, un divorcio en Illinois. Me explicó que la ley imponía un periodo mínimo de 6 meses desde el momento de la presentación. Aún así, ese tiempo no era un obstáculo, durante todo ese lapso se podían negociar los detalles, pulir acuerdos y cerrar condiciones. Lo dijo con calma, como quien ya lo ha dicho cientos de veces, pero sus ojos me dejaban claro que en mi caso había un matiz distinto. Con el tipo de documentación que yo llevaba, él intuía que Camila, mi esposa por 15 años, intentaría resolverlo todo cuanto antes. No porque quisiera facilitarme las cosas, sino porque temería que todo aquello se volviera público, las inconsistencias en gastos, los viajes sospechosos, las coincidencias en agendas, y sobre todo la relación con Roberto Salinas, su compañero de trabajo. La empresa, según me explicó, tenía protocolos muy estrictos sobre conflictos de intereses y vínculos no declarados entre empleados que compartían proyectos. Y una denuncia formal podría arruinar carreras. Ricardo se encogió de hombros con naturalidad, como dejando la decisión completamente en mis manos. Si decides presentar el informe a recursos humanos,
Puedes hacerlo cuando quieras, dijo, pero recuerda que es un proceso independiente del divorcio. Las consecuencias laborales no interfieren directamente en la división de bienes o en los acuerdos finales, aunque, evidentemente, podrían influir en la urgencia que ella tenga por cerrar el asunto. Asentí en silencio. Era demasiada información a la vez, y aún así mi mente la ordenaba como si se tratara de un proyecto complejo que debía entregarse a tiempo. La parte analítica que había desarrollado durante años en mi trabajo emergió de inmediato, clasificaba, priorizaba, eliminaba ruido. Ricardo abrió en su computadora un formulario de registro inicial, lo rotó hacia mí y comenzó a hacer preguntas. Pasamos casi una hora repasando minuciosamente toda nuestra vida matrimonial. Propiedades, cuentas de ahorro, vehículos, planes de retiro, deudas menores, acuerdos verbales, responsabilidades compartidas. Me sorprendió darme cuenta de lo organizada que había sido nuestra economía. Camila y yo siempre funcionamos como un equipo en lo financiero, la casa tenía cerca del 40% ya abonado, contábamos con buenos fondos de jubilación y nada más allá de la hipoteca y los autos. Al finalizar, guardó todo y me aseguró que para el lunes tendría la petición lista. Salí de su oficina con una calma que no esperaba, una quietud extraña que no tenía nada que ver con resignación, era más bien un enfoque quirúrgico, casi profesional. Como si dentro de mí se hubiera activado un interruptor, el gerente de operaciones que había sido durante tantos años tomaba ahora el control de mi vida personal. El divorcio dejó de ser una tragedia emocional para transformarse en un proceso que debía ejecutar con precisión. Un problema más. Otro desvío que corregir. Una no conformidad que debía quedar cerrada. El jueves, Camila regresó a casa antes de lo habitual. Eran cerca de las 7 de la tarde, lo cual ya era una anomalía considerando sus últimas semanas. Entró sonriendo, como si ese pequeño detalle, volver temprano por primera vez en mucho tiempo, fuera motivo de celebración. Se ofreció a preparar algo rápido, mencionando la idea de hacer pollo a la parrilla. Le dije que me parecía bien y subí a cambiarme mientras ella acomodaba los ingredientes. La cena la hicimos en el porche trasero, algo que no hacíamos desde hacía meses. El clima estaba agradable, el cielo todavía sostenía un tono suave de naranja, y por un momento casi parecía que éramos una pareja normal volviendo a una rutina familiar. Ella empezó a hablar de su semana, del cierre de un contrato importante, de la presión del trimestre y del agotamiento que le provocaban los viajes. Yo la escuchaba, marcando con la cabeza los momentos oportunos, haciendo breves comentarios. Pero por dentro no podía dejar de destruir cada una de sus palabras, no porque fueran mentira, sino porque ahora las veía con otro filtro, uno donde cada detalle encajaba demasiado bien con la vida paralela que llevaba junto a Roberto Salinas. En algún punto se quedó mirándome. «Estás un poco callado hoy», dijo con una expresión que simulaba preocupación. «Cansado», respondí. «Tuvimos auditoría de calidad y ya sabes cómo es eso». Mi tono fue plano, convincente, casi automático. Ella tomó mi mano sobre la mesa, con un gesto suave, casi cariñoso. «Tenemos que volver a hacer esto, hablar, cenar tranquilos». «Sí», mentí. «Deberíamos». Entonces su teléfono vibró. La forma en que miró la pantalla duró menos de un segundo, pero en ese instante vi algo revelador, anticipación, nervios, una chispa que no tenía nada que ver conmigo. Giró el teléfono, dejándolo boca abajo con rapidez. «Seguramente es algo del trabajo», dijo. «Lo reviso luego». «Si es importante, te buscarán», respondí. «Ahora estoy contigo», insistió. Terminamos cenando sin más interrupciones, y más tarde pasamos al sofá a ver televisión. Ella se acurrucó a mi lado como lo hacía años atrás. Su cabeza en mi hombro, mi brazo rodeando su espalda, su respiración volviéndose lenta hasta quedarse dormida. Ese contacto, ese gesto que antes me habría dado paz, ahora me dejaba un vacío extraño en el pecho. Me preguntaba si en su mente existía alguna culpa. O si simplemente era capaz de dividir su vida en compartimentos herméticos, su matrimonio en un cajón y su relación con Roberto Salinas en otro. Sin mezclar nada. Sin remordimiento. Dejé que durmiera casi una hora antes de despertarla con cuidado. La acompañé a la habitación, la ayudé a acostarse. Murmuró algo parecido a un «te quiero» mientras se hundía de nuevo en el sueño. Me quedé quieto en el marco de la puerta, observando su silueta respirando bajo la tenue luz del pasillo. 15 años. 15 años de rutinas, discusiones, esfuerzos compartidos, proyectos, renuncias y sueños. Y todo se había reducido a un papel firmado en un concesionario, una decisión tomada sin medir su peso. Bajé nuevamente a la sala y encendí el portátil. Tenía un correo nuevo de Ricardo Cáceres, el borrador final de la petición. Lo revisé línea por línea, comparando cada fecha, cada cargo, cada documento con mis propias pruebas. Estaba impecable. Directo. Sólido. Incuestionable.
Le envié la aprobación con unas mínimas correcciones de formato. El plan quedaba sellado. Lunes, firmaría el documento. Martes, Camila sería notificada en su oficina. Miércoles, la solicitud se convertiría en registro público. Nada podía detener ya la secuencia. El viernes amanecí antes que ella. Seguí mi rutina habitual, intentando no romper el frágil equilibrio que mantenía en casa mientras esperaba el momento exacto para actuar. Preparé café, desayuné en silencio y revisé mentalmente la agenda del día. Camila bajó a las 7:30, renovada, con un semblante tranquilo que contrastaba con el peso de lo que yo sabía. Me dio un beso en la mejilla de forma automática, casi como un hábito que ni siquiera se cuestiona. «Buenos días», dijo mientras servía café. Le devolví el saludo. Me comentó que ese día sería caótico por el cierre del trimestre y que probablemente volvería tarde, que lamentaba no poder llegar a una hora normal. «Haz lo que tengas que hacer», respondí. Ella subió de nuevo a arreglarse, completamente ajena a que en cuestión de días su mundo cambiaría por completo. Aquella mañana escuché los sonidos habituales de la rutina de Camila. Los mismos que había escuchado miles de veces y que, durante años, identifiqué como parte natural de nuestra vida diaria. Mientras me preparaba un café, mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo Cáceres: «Los documentos están listos para tu firma. Puedes pasar cuando quieras». Le respondí de inmediato: «Estaré allí al mediodía». A las 12 en punto conduje hacia su oficina en el centro. Sobre su escritorio había una carpeta legal azul, prolijamente preparada, con la petición de divorcio impresa de manera impecable. Aunque ya había revisado el borrador y aprobado cada detalle, volví a leerlo todo desde el principio, como si necesitara una última confirmación antes de cruzar una línea que no tendría retorno. Cuando terminé, Ricardo me observó con seriedad. «Una vez firmes aquí, ya no hay vuelta atrás», me dijo. «Técnicamente podrías retirar la petición más adelante, pero en la práctica, desde este momento, todo se vuelve definitivo». Asentí en silencio. Mi firma salió firme, casi impecable, completamente opuesta al caos que llevaba por dentro. «Presentaré esto en el tribunal esta misma tarde», añadió. «El alguacil entregará los documentos en la oficina de Camila el martes por la mañana. Prepárate. Lo más probable es que intente contactarte de inmediato». «Estaré en el trabajo», respondí. «Puede llamarme allí si quiere decir algo». Ricardo se quedó en silencio unos segundos, midiendo sus palabras. «Una cosa más, Daniel. Lo mejor sería que no durmieras en tu casa el lunes por la noche. Cuando ella sea notificada, lo primero que querrás será volver para enfrentarte. Evita estar ahí. Un compañero vive cerca de la fábrica. Veré si puedo quedarme en su casa». Hazlo. «Y mantente firme. Sé que es duro, pero tomaste la decisión correcta. Con todo lo que has reunido, tienes excelentes posibilidades de lograr un acuerdo favorable». Regresé a la fábrica con la carpeta apoyada en el asiento del acompañante. Parecía más pesada de lo que realmente era, como si no cargara solo hojas y tinta, sino años de desgaste oculto. Esa noche, Camila llegó a casa a las 9, más tarde que nunca. «Es absurdo, Camila», le dije en cuanto cruzó la puerta. «Esto ya está fuera de control». Lo sé», respondió con un suspiro agotado. «Solo quedan 2 semanas para cerrar el trimestre. Después de eso, te prometo que todo se va a calmar». Parecía sincera, incluso arrepentida. Perdón, Daniel. «Sé que he estado ausente». «Sí, bastante». Dejó su bolso en el suelo y se acercó a mí mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina. Puso sus brazos alrededor de mis hombros y apoyó su barbilla sobre mi cabeza. «Voy a compensarlo. Cuando termine el trimestre, nos vamos un fin de semana solos. Sin trabajo, sin teléfonos, sin nada. Solo tú y yo». «Suena bien», respondí, aunque por dentro sentía un hueco inmenso. Me dio un beso suave y anunció que se daría una ducha rápida antes de subir a dormir. La escuché subir las escaleras, abrir el grifo, moverse por la habitación, y después, solo silencio. Me quedé sentado mucho tiempo, mirando nada, pensando en todo. El lunes amaneció con una frialdad casi quirúrgica. Antes de que Camila bajara, preparé una maleta y la guardé en el coche. Cuando me vio con ella, preguntó: «¿A qué viene esa maleta?» «Tal vez tengamos pruebas de producción hasta tarde», respondí. «Puede que me quede a dormir cerca de la fábrica». «De acuerdo, avísame si no vuelves». Me besó como cualquier otro día. «Te mando un mensaje», respondí. El día en la fábrica pasó mecánicamente: reunión de producción, revisión de calidad, reportes, todos los rituales de siempre, aunque mi mente solo contaba las horas que faltaban para el día siguiente. Por la noche, en lugar de volver a casa, conduje hasta la casa de Joan, un colega y amigo que también era gerente de operaciones y había pasado por un divorcio complicado.
Cuando lo llamé el viernes anterior para pedirle alojamiento, no hizo preguntas. Tienes el cuarto de huéspedes, hermano. Y hay cerveza en la nevera. Gracias, John. En serio. Esa noche revisé mi teléfono una y otra vez. Ni una llamada de Camila. Ni un mensaje. Ella creía que yo estaba en la fábrica supervisando pruebas. El martes, antes de las 7 de la mañana, ya estaba sentado en mi escritorio. El alguacil debía entregar los documentos a las 9:30, entre dos reuniones del equipo de ventas de Strategic Solution Software Corporation. A las 9:45, mi teléfono comenzó a sonar. Era Camila. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Sí. ¿Qué es esto, Daniel? Gritó, con la voz quebrada entre enojo y pánico. Acaban de entregarme papeles aquí, delante de todos. ¿Qué significa esto? Es una petición de divorcio. Todo está explicado en los documentos. ¿Cómo puedes hacer algo así? Es una locura. Tenemos que hablar. Habla con nuestros abogados. Daniel, por favor, insistió. ¿Podemos vernos? ¿Hay algún malentendido? No hay ningún malentendido, Camila. Hubo un silencio que pesó como plomo. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Preguntó finalmente. ¿Importa? Tengo documentación, pruebas, tus registros en la concesionaria con tu firma, los cargos de Roberto Salinas, las violaciones a las políticas de tu empresa. Todo. Otro silencio. Más largo. Voy a casa ahora mismo. Vamos a hablarlo. Podemos arreglar esto. No estoy en casa. Y no hay nada que arreglar. Tú tomaste tus decisiones, Camila. Ahora te toca enfrentar las consecuencias. ¿Dónde estás? Eso ya no te incumbe. Que tu abogada se comunique con la mía. Desde hoy, todo será por vía legal. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban sin control. Por más que intentara mantener la compostura propia de alguien acostumbrado a dirigir operaciones y resolver crisis, sentía como esa fachada comenzaba a desmoronarse por dentro. La presión en el pecho crecía y cada respiración parecía exigir un esfuerzo adicional. Dejé el teléfono sobre la mesa, inhalé hondo varias veces y cerré los ojos para centrarme. Justo entonces, el móvil volvió a sonar. ¿Camila? Rechacé la llamada sin pensarlo. En la siguiente hora insistió 3 veces más. No atendí ninguna. Luego llegaron los mensajes, cada uno más suplicante que el anterior. Daniel Rivas, por favor, tenemos que hablar. Sé que cometí un error, pero podemos solucionarlo. No destruyas todo así. 15 años de matrimonio merecen al menos una conversación. Por favor, no hagas esto. Silencié el teléfono y me obligué a mantener la atención en mi trabajo. Me refugié en lo que sí tenía lógica: informes de producción, métricas de calidad, revisión de proveedores. El ritmo metódico de la fabricación industrial, siempre predecible, siempre regido por normas claras, fue lo único que me permitió mantenerme estable. Al mediodía, Ricardo Cáceres me llamó. Me acaba de contactar el abogado de tu esposa, dijo sin rodeos. Camila quiere negociar un acuerdo de inmediato. Aquello era rápido, incluso para alguien con prisa. Parece que está muy motivada, comenté. ¿Lo está? Por lo visto, que le entregaran los documentos en la oficina generó un revuelo considerable. La empresa ya se enteró de todo. Están revisando sus informes de gastos y su relación con su compañero, Roberto Salinas. Tú no presentaste ninguna denuncia formal, pero no era necesario. El escrito de divorcio incluye las pruebas y, por protocolo, Recursos Humanos fue notificado automáticamente. Cuando un empleado está involucrado en un proceso legal de ese tipo, la empresa está obligada a investigar. ¿Qué acuerdo está proponiendo? Uno extremadamente favorable para ti. Quiere cerrar esto rápido y sin ruido. Está ofreciendo dejarte la casa completamente pagada, cubrir el 60% de los fondos de retiro que corresponden, dividir y hacerse cargo por completo del leasing del coche y de todas las tarjetas de crédito. Es más de lo que cualquiera esperaría. Entendí de inmediato que la impulsaba, pánico. Un proceso largo implicaría que toda la documentación interna, viajes, gastos compartidos con Roberto, reportes falsificados, saliera a la luz. ¿Y respecto a ella y Roberto? ¿Qué pasará profesionalmente? Pregunté. La empresa tiene políticas estrictas con relaciones no declaradas y con el uso indebido del presupuesto. Mi impresión es que ambos enfrentarán un comité disciplinario. La destitución es una posibilidad real, dependiendo de lo que descubran. Ricardo hizo una pausa antes de continuar. Daniel, debo preguntarte, ¿estás conforme con este acuerdo? Podemos presionar por más si lo deseas. Tienes todas las de ganar. Negué, aunque él no pudiera verme. No quiero prolongar esto. Si ella ofrece algo justo, aceptemos y sigamos adelante. Perfecto. Prepararé la documentación. Con esto,
Todo podría quedar cerrado en semanas, no en meses. Pasé el resto de la semana quedándome en casa de Joan, evitando el caos emocional que Camila estaba generando. Seguía llamando, enviando mensajes y hasta apareció una noche en la fábrica buscándome. Seguridad no le permitió la entrada. El lunes siguiente, Ricardo volvió a comunicarse conmigo. Todo está finalizado. Te quedas con la casa, dividimos el fondo de retiro en los términos acordados y ella asumirá la totalidad de las deudas. El divorcio será oficial cuando venza el periodo obligatorio, pero en la práctica el asunto está resuelto. ¿Y lo laboral? Pregunté. Me llegó información extraoficial de los abogados de la empresa. La investigación terminó. Roberto Salinas fue despedido por fraude en gastos y por violaciones éticas. En cuanto a Camila, la degradaron, pasó de directora de ventas a asistente de cuentas. Técnicamente sigue empleada, pero perdió el puesto de liderazgo. También perdió el coche asignado, que representaba una parte importante de su remuneración. Sobre su relación, no hay registro oficial. Pero, honestamente, relaciones construidas sobre mentiras difícilmente sobreviven cuando todo se expone. Volví a mi casa poco después. A la semana siguiente, Camila ya se había mudado. Solo se llevó su ropa y algunas pertenencias personales. La vivienda lucía extrañamente más amplia, como si se hubiera retirado una pieza defectuosa de una máquina que llevaba meses forzando el sistema. Durante los meses siguientes, empecé a recuperar mi vida. La empresa me ofreció un ascenso a director de operaciones, con mayor responsabilidad y un aumento significativo de salario. Me inscribí en un club de ciclismo y comencé a entrenar varias veces por semana. Poco a poco retomé contacto con amigos que había descuidado durante los últimos años de mi matrimonio. Durante un tiempo escuché noticias de Camila a través de conocidos en común. Me enteré de que ahora trabajaba en un cargo bastante inferior al que había tenido antes, y que su reputación profesional había quedado seriamente dañada por toda la investigación. También supe que se había mudado a un apartamento pequeño, al otro lado de la ciudad. La relación con Roberto Salinas no había sobrevivido ni siquiera 2 meses después de que todo saliera a la luz. Al final, aquello que parecía tan encantador entre ellos no pudo competir con la realidad. La exposición pública, las consecuencias laborales y la caída libre fueron demasiado. En cuanto a Roberto, lo último que llegué a saber era que había tenido enormes dificultades para encontrar otro empleo del mismo nivel. En ventas, especialmente en posiciones ejecutivas, las referencias y las revisiones de antecedentes son esenciales, y un despido por una falta ética se convierte en una marca permanente que difícilmente desaparece del currículum. 6 meses después de que mi divorcio quedara oficialmente cerrado, tuve un encuentro inesperado con Camila en el supermercado. Apenas la reconocí al principio, había cambiado. Se veía más cansada, algo mayor, sin aquel brillo impecable con el que solía caminar por cualquier lugar. Cuando me vio, dudó unos segundos, pero terminó acercándose. «Daniel, ¿cómo estás?» «Bien», respondí. «¿Y tú?» Casi de inmediato desvió la mirada y reajustó el canasto de compras en la otra mano. Parecía nerviosa, como si hubiera estado ensayando algo durante días. «Quería decirte que lo siento por todo. Tomé decisiones que te dañaron de formas que nunca podré reparar». «Aprecio que lo digas», contesté con calma. «Hiciste bien en divorciarte de mí», añadió. «Hoy lo sé». Asintió lentamente y dejó la última frase flotando en el aire, como si hubiese más que quería decir pero no supiera cómo. «Ojalá hubiera sido honesta desde el principio», susurró. «Quizá todo habría sido distinto». «Pero no lo fue», respondí. Camila miró su canasto, luego volvió a levantar la vista hacia mí. «Escuché que te ascendieron. Felicitaciones». «Gracias». «Bueno, me voy. Cuídate, Daniel». «Tú también, Camila». La observé alejarse por el pasillo, empujando el carrito. No sentí satisfacción por verla en una situación más difícil, ni algún tipo de victoria al saber que las consecuencias la habían alcanzado. Lo que sentí fue un cierre profundo, definitivo. Un capítulo concluido sin necesidad de rencor. Pasó un año, en una conferencia de la industria, conocí a Milagros, directora de operaciones en una compañía competidora. Era inteligente, enfocada, con un sentido del humor que hacía más ligera cualquier conversación técnica. Empezamos hablando de métodos de manufactura y sistemas de control de calidad, pero esas charlas se transformaron con el tiempo en cafés, cenas y, más adelante, escapadas de fin de semana. Milagros también había pasado por un divorcio 3 años antes. Comprendía el peso de reconstruirse después de una traición, la dificultad de volver a confiar y la importancia de la transparencia dentro de una relación sana. No teníamos prisa. No había expectativas rígidas ni presiones. Solo 2 personas conociéndose de verdad. 18 meses después de aquel primer encuentro, decidimos mudarnos juntos. Para mí, todo fluyó con una naturalidad que jamás experimenté en mi matrimonio con Camila.
Con el tiempo llegaron nuevos avances. Fui ascendido nuevamente, director regional de operaciones, responsable de supervisar varias plantas en 3 estados. El ascenso implicaba una reubicación a una ciudad más grande. Así que Milagros y yo nos mudamos, compramos una casa y empezamos a construir una vida basada en comunicación honesta y respeto mutuo. A pesar del tiempo que había pasado, seguía llevando mi auto al mismo concesionario Honda donde todo había comenzado. Miguel Paredes, el consultor que sin saberlo destapó la verdad sobre Camila, continuaba trabajando allí. Siempre me saludaba con un gesto discreto, pero jamás mencionó nada del pasado. Agradecía ese silencio respetuoso. Una tarde, mientras esperaba un cambio de aceite, llegó otra pareja para resolver un tema de recal del vehículo. Discutían suavemente sobre quién debía quedarse esperando y quién tenía el horario más flexible. Era una escena de negociación cotidiana, la clase de diferencia normal que existe en una relación funcional. Miguel me miró un instante y sonrió de forma ligera. Le devolví la sonrisa. A veces la verdad está en los detalles. Los registros de servicio no inventan historias, los documentos no maquillan nada. Una firma en una orden de trabajo, un pago con una tarjeta específica, una copia de una licencia de conducir. Todo eso dice más que cualquier discusión o acusación. Salí ese día del concesionario pensando en todo el camino que había recorrido desde aquella mañana en la que abrí la carta del recal, pero esta vez lo vi desde una perspectiva diferente. Durante mucho tiempo cargué la sensación de que mi vida se había desmoronado de golpe, como si alguien hubiese pateado los cimientos de todo lo que yo creía seguro. Sin embargo, al mirar hacia atrás, comprendí que cada paso, por doloroso o incómodo que hubiera sido, me había empujado hacia un lugar más firme y real. En ese trayecto hubo momentos de confusión, silencios incómodos, noches revisando documentos y días enfrentando la cruda verdad de lo que había sido mi matrimonio con Camila. Pero también hubo decisiones que tomé con calma, con método, sin permitir que la rabia o la humillación dictaran mis movimientos. Documenté todo, no para hundir a nadie, sino para protegerme. Seguí adelante sin precipitarme, sin caer en provocaciones, sin dramatismos. Y ese proceso, que en su momento sentí interminable, terminó dándome algo que jamás imaginé recuperar: claridad. Hoy veo que mi mayor logro no fue demostrar las faltas de nadie, ni presenciar las consecuencias que otros generaron para sí mismos. Mi triunfo estuvo en lo que construí después. En cómo fui capaz de levantarme, reordenar mi vida y abrir espacio para relaciones genuinas. Con Milagros encontré algo que nunca tuve en mi matrimonio: honestidad sin disfraces, compañía real, respeto mutuo. Con ella pude reconstruirme sin sensación de alerta permanente, sin la sombra constante de la duda. Mientras conducía de regreso a casa, lo entendí con una nitidez casi incómoda: mi vida no se definió por el engaño que descubrí, sino por cómo elegí reaccionar ante él. La investigación, los papeles, las fechas y las firmas, todo eso fue solo el comienzo. Lo verdaderamente importante fue el camino que siguió después, uno que me permitió dejar de lado el pasado sin resentimiento y construir un futuro que realmente me pertenece. A veces, algo tan simple como un registro mecánico revela más que cualquier confesión. Y en mi caso, ese pequeño detalle terminó desarmando una historia entera de mentiras. Pero la verdad más profunda no estuvo en los papeles, sino en lo que decidí hacer con ellos. Y ese, entendí finalmente, fue el verdadero cierre. No su despido, no la ruptura de su aventura con Roberto, ni siquiera la vida más complicada que enfrentaron después. La verdadera victoria fue recuperar la tranquilidad, esa que solo se consigue cuando dejas atrás lo que te hirió y te permites construir algo nuevo con bases limpias. Nunca necesité venganza. Solo necesitaba la verdad. Y una vez que llegó, pude volver a empezar. Y lo hice mejor que antes.